Muy buenos días con todos. Buenos días, profesora Sofía Vizcarra. Buenos días, profesor Leonidas Lucas Ramos. En esta ocasión, como se ha comentado en los grupos, el presente evento se titula Conociendo la ciencia política brasileña sobre panoramas de posgrado en este país vecino. Antes de comenzar, desearía comentarles a todos que hasta el término de la sesión mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para procurar que la misma se desarrolle de manera fluida, dinámica y ordenada. En primer lugar, yo soy Alejandro Canales Crispín, actual coordinador general del taller de reforma política Manuel Lorenzo de Vidaurre, y en esta oportunidad yo tendré el placer de ser el moderador de esta sesión y de manera introductoria comentarles que como taller de reforma política también estamos en convocatoria. Si desean pueden inscribirse en nuestras redes sociales, podrán encontrar dicha publicidad. Y somos un taller estudiantil comprometido con la investigación y también con la promoción académica de ciencia política. Es en ese sentido que en esta ocasión tenemos el encanto de contar con la profesora Sofía Vizcarra, quien es actualmente profesora adjunta del Departamento y del Programa de Posgrado de Ciencia Política de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil. También es doctora en Sociología, máster en Ciencia Política por la PUC, la Pontificia Universidad Católica del Perú. También licenciada en Estudios Iberoamericanos y máster en Seguridad Internacional por el Instituto de Estudios Políticos de París. Sus líneas de investigación están orientadas a temas como políticas públicas, cultura política, también a temas sobre medio ambiente, tecnología y energías. La profesora en esta oportunidad será quien brinde la ponencia. El profesor Leonidas Lucas Ramos, quien presentará de manera introductoria este evento y también sobre la importancia del posgrado como una continuación de los estudios y también de su papel en la ciencia política y su consolidación. El profesor Leonidas Lucas Ramos Morales es actualmente doctorando de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también magíster en Ciencia Política, Convención en Política comparada por la misma casa de estudios, licenciado en Ciencia Política por Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestra casa de estudios de origen, y también cuenta con conocimiento y una amplia experiencia de docencia y también en uso de métodos, y desde luego una amplia experiencia como asesor de tesis y docente en estas áreas de investigación, tanto en políticas públicas como también en desarrollos de investigaciones. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también fue profesor de la Escuela Nacional de Control. Como se mencionó en la ponencia del día de hoy, será orientada a hablar sobre los programas de posgrado en Brasil y especialmente sobre el programa de Ciencia Política de la Universidad Federal Río Grande do Sul. En ese sentido, para poder comenzar con la actual presentación, evento, cedo la palabra al profesor Leonidas Lucas Ramos Morales, quien dará este primer punto. Un placer, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Se me escucha, cierto, Alejandro? Sí, perfectamente. Nada, más bien buenos días y felicitaciones a todos los interesados en escuchar a Sofía Vizcarra. Estamos un día de semana, de la mañana, así que eso, digamos, quiere decir que ustedes están muy interesados en poder desarrollar, digamos, un posgrado tal vez fuera, un posgrado aquí, un posgrado en Brasil, y eso habla muy bien del interés de la escuela y de cada uno de ustedes, ¿no? En particular, solamente para señalar 3 puntos, ¿no? ¿Por qué es importante hacer un posgrado? Uno hace un posgrado por 2 motivos, ¿no? Porque, digamos, en función de eso también se podría identificar 2 tipos de maestría, ¿no? Una maestría más de carácter académico y una maestría más de carácter de especialización o de profesionalización, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos esas 2 vías y en cualquiera de esos 2 escenarios uno debe procurar buscar la mejor opción posible. En términos de maestrías académicas como tal, hay varias opciones. Hay aquí también en Perú varias de ellas sobre ciencia política, pero la idea es un poco salir y observar, digamos, posibilidades donde la ciencia política ya tiene digamos, mayor tránsito y además mayor producción académica, ¿no? Eso es lo que se quiere. ¿Y por qué hacemos una maestría como tal? Para afianzar esos conocimientos que hemos obtenido dentro del pregrado, pero también para especializarse en un tópico en especial, ¿no? La ciencia política, miren, es una ciencia social, pero dentro de ella existe una vastedad de temas y de tópicos, ¿no? Ustedes mismos ven
por ejemplo, política comparada, los temas internacionales, políticas públicas, comunicación política, etc. Y dentro de cada una de ellas, además, existen sus tópicos específicos, dentro de la cual una persona o un investigador puede, digamos, especializarse, ¿no? Está el tema, por ejemplo, dentro de política comparada, el tema de cultura política, está el tema de capacidad del Estado, está el tema de comportamiento político, que exige un lenguaje propio, digamos, manejo de data, manejo de metodología, que le hace mejor o que es más afín a ese tipo de conocimiento específico, ¿no? Entonces, uno hace una maestría porque requiere y necesita especializarse en un mundo que exige eso también, ¿no? Y con la suficiente amplitud, sin lugar a dudas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacer una maestría y sobre todas estas que van más o tienen esta visión académica? Uno lo hace para poder seguir generando mayores habilidades académicas o en todo caso de investigación, ¿no? En una maestría uno ya, digamos, se ha desenvuelto en el pregrado, ha identificado sus primeros conocimientos, sus primeras habilidades y necesita dar el siguiente paso, que es afianzar, ¿no? Y en ese contexto con otras personas, por ejemplo, en el caso de Sofía, viene enseñando la maestría en la Universidad Río Grande do Sul, tiene el grado de doctora y ella con todas sus habilidades y experiencias va, digamos, a poder orientarte, ¿no? Entonces esto es como una cadena virtuosa, que es lo que se quiere para poder generar conocimiento, ¿no? Eso. Ahora, la segunda pregunta que yo me haría es ¿dónde hacer esta maestría? Lo ideal y lo que siempre he alentado en las clases y demás, y en los diferentes espacios, es que podamos salir a estudiar, a poder capacitarnos en diferentes tipos o espacios, y sobre todo en esos espacios donde la ciencia política está desarrollada, donde ha desarrollado, digamos, diferente, y porque además tiene determinado tipo de institucionalidad, ¿no? Ustedes ven aquí que en el caso peruano, pues cada vez más estamos débiles en el tema institucional universitario. Las maestrías básicamente son por mucho un negocio y lo que se quiere más bien es generar conocimiento en espacios adecuados institucionalmente hablando, ¿no? Entonces, a mí me parece que en particular el Brasil, por la experiencia que me permitió conocer Sofía, es realmente interesante y realmente envidiable el sistema universitario brasileño comparado al sistema que nosotros tenemos, ¿no? Recuerdo con mucha alegría haber asistido a una, digamos, selección de profesores de posgrado y donde cerca de, en una primera línea, hasta donde recuerdo, de 40 postulantes y en una segunda línea de 20 y pico doctorantes, postulantes a un puesto de profesor dentro de la universidad pública, ¿no? Y es que la competitividad genera, digamos, un sistema robusto, ¿no? Y eso me agrada y me ha agradado bastante del sistema universitario brasileño. Ya para ir terminando, yo diría que, digamos, y entonces, ¿cuál es el tópico que tendrías que estudiar? Ya eso es una cuestión de elección personal, ¿no? Entonces, cuando uno da el siguiente paso a realizar una maestría, debe tener bien claro eso, qué quiero investigar, qué quiero hacer de mi vida profesional, de mi vida académica politológica en adelante, ¿no? Y eso es una cuestión, digamos, que tenemos que tener bien en claro por el tema de la especialización y además porque tiene muchos réditos, ¿no? A ser conocido, reconocido como la persona que estudia capacidad estatal, que investiga capacidad estatal en la Amazonía, que estudia específicamente el tema de valores o el tema de conducta política en el Perú o en América Latina, tiene mucho valor porque, digamos, permite además muchas conexiones, muchos réditos personales como tal, pero también permite generar muchas conexiones con otras partes del mundo para seguir, digamos, generando mayor conocimiento, ¿no? Yo terminaría diciendo que una maestría como estas, sea en Brasil o en otras partes, tal cual, digamos, en términos de importancia institucional,
Es que te permite eso, conectarte a un mundo que desde el Perú tal vez muy difícilmente lo podemos lograr, ¿no? Entonces, por eso yo aliento a todos aquí los presentes, son varios, estamos más de 30 personas aquí, los interesados, que este tipo de, digamos, de maestría, de programas permiten conectarte con un mundo que, digamos, desde el Perú no podríamos conectarnos fácilmente, ¿no? Y ahí, con eso termino y siempre lo digo en clase, es comenzar desde ahora, si quieren ustedes postular, a aprender idiomas, ¿no? Los idiomas conectan al mundo, y Sofía sabe mejor que nadie eso. Bueno, sin más, le doy pase a Sofía, para que pueda brindarles, digamos, el panorama completo desde su posición como profesora de Río Grande do Sul y también las otras experiencias que ella ha tenido en Francia y en los diferentes espacios de investigación en Estados Unidos, Alemania, en el cual ella ha experimentado, ¿no? Así que adelante, Sofía. Muchas gracias, buenos días. Entonces, a todos los presentes, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro, el profesor Leonidas también. Es un gusto siempre compartir entonces con estudiantes y, claro, tener estos espacios de diálogo que son importantes para fortalecer el crecimiento de la ciencia política en el Perú y justamente para poder discutir sobre cómo construir esa ciencia política. Y creo que uno de los caminos para construir y fortalecer las capacidades de producir conocimiento en ciencia política y a su vez tener un impacto en la sociedad a partir justamente de conocimiento de ciencia política es, bueno, primero la internacionalización, conocer otras perspectivas, conocer qué otras cosas se están haciendo en el mundo, pero también pensar en cómo eso puede generar canales de diálogo y generar entonces espacios para compartir experiencias. La idea hoy es hacer una breve presentación entonces del sistema brasileño. A ver, voy a tratar de compartir mi pantalla para ver si consigo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Sí. Entonces, la idea, bueno, es hacer una breve presentación del panorama brasileño, de conocer un poco la ciencia política, porque estamos en una área entonces clásica y al mismo tiempo que esté en constante cambio, que esté en constante vanguardia, entonces digamos que se organiza de formas diferentes según los países, entonces para que ustedes entiendan un poco cómo se organiza en Brasil, iba a decir aquí en Brasil, pero ahora no estoy en Brasil, estoy en Arabia Saudita, en fin, acompañando, ¿no?, a mi esposo, que también es docente universitario en las ingenierías, que también se formó en la Universidad Nacional del Santa en Perú y que ahora, por ejemplo, está de profesor visitante en aquí la King Abdullah University. Entonces, solo para que ustedes piensen que justamente la universidad también es eso, es ese espacio de el conocimiento se construye a partir del diálogo y de la internacionalización. La internacionalización a veces significa viajar a otros lugares, pero también puede significar tener estos espacios de diálogo, de compartir esas experiencias y de pensar qué cosa hay justamente en este mundo globalizado, pero al mismo tiempo que otras experiencias suceden alrededor del mundo. Y también, claro, traer a Brasil por algunas particularidades del país, en primer lugar porque es un país vecino, ¿no? Como ven aquí tenemos una amplia frontera con Brasil, a pesar de que no necesariamente conocemos mucho sobre qué pasa en ese país. Es un país gigante, sí, pero al mismo tiempo es un país que tiene mucha influencia en América del Sur. Es un país que está en la línea de producción de conocimiento desde lo que llamamos el sur global, ¿no? El sur global tiene también estas particularidades desde cómo y desde dónde producimos ese conocimiento como lugar de enunciación y entonces también comprender esas particularidades desde la ciencia política brasileña y claro, poder también
compartir con ustedes, en fin, algunas particularidades sobre el programa de ciencia política que pertenezco, que es el programa de ciencia política de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, y la línea de cultura política, que es la línea a la que pertenezco. Poder también responder a las preguntas, dudas que puedan tener al respecto. Entonces, solo para organizarnos, para saber qué cosa vamos a discutir hoy, les voy a comentar brevemente, muy brevemente, qué es la Universidad Brasileña. Entonces, yo soy profesora de una universidad pública, una universidad federal, una de las más grandes en Brasil. No es la más grande, pero siempre está en el top 5, top 6 de las mejores universidades brasileñas. Entonces, sí, la URGS es un gigante de la educación superior brasileña, pero no es la única. Y, en fin, presentarles un poco ese panorama de la universidad brasileña. Luego, el panorama del sistema de posgrados. En tercer lugar, la ciencia política brasileña. Luego, hablar un poco del programa de posgrado al que pertenezco, que es el programa de ciencia política de la URGS, y específicamente sobre la línea de cultura política, para que sepan también qué estamos haciendo desde nuestra línea de investigación. Entonces, en primer lugar, la Universidad Brasileña, y bueno, Brasil es el país de América del Sur con el mayor número de universidades. Entonces, a pesar de que el modelo universitario brasileño es mucho más reciente que en otros países de América Latina, bueno, ustedes saben bien, ¿no?, por la historia de San Marcos, que son universidades que tienen una tradición de siglos de historia. En Brasil, la universidad tiene 100 años, un poquito más de historia, pero digamos es mucho más reciente. Es una universidad, digamos, que nace en otro contexto, que nace en el contexto de un proyecto de desarrollo nacional y que entonces tiene ese objetivo también de democratizar el acceso a la enseñanza y principalmente a la enseñanza superior, a pesar de que aún, digamos, no es un acceso masivo para todo el mundo. Pero ¿cuáles son los tipos de universidad en Brasil? Entonces, en Brasil hay universidades públicas y universidades particulares, como en Perú, pero la particularidad en Brasil es que existen 3 tipos de universidades públicas: las universidades federales. Entonces, solo haciéndoles recordar. Sí. Creo que no se está corriendo la diapositiva. Ahora sí. Me parece de que si lo agranda, no corre. Ya. Entonces lo voy a dejar así, disculpen. Sí, mejor. Okay. Entonces, bueno, existen las universidades públicas, federales. Entonces, Brasil es un estado federal, ¿no? Entonces, existe la federación, ¿no?, que sería la unión, que tiene entonces las universidades federales. Entonces, yo, por ejemplo, soy servidora pública federal y trabajo en una universidad federal. Pero también existen universidades estaduales, y las universidades estaduales, ellas pertenecen entonces al nivel subnacional, que serían las regiones en Perú, y que en Brasil son los estados, y los estados tienen una gran autonomía administrativa, como en los diferentes estados federados. Y entonces tienen la potestad y el presupuesto de tener universidades estaduales. Entonces, por ejemplo, la USP, que es la Universidad de Sao Paulo, que es una de las universidades más conocidas en América Latina, es una universidad estadual y no una universidad federal. Igual que la Unesp, digamos, Sao Paulo tiene una serie, por ejemplo, de universidades estaduales muy conocidas y muy grandes, pero ellas dependen del presupuesto del Estado de Sao Paulo y no de la Federación. Y también tenemos en Brasil universidades municipales. Todas estas universidades son públicas y eso implica que la enseñanza en esas universidades es gratuita. Y es gratuita tanto a nivel de pregrado. Entonces, por ejemplo, yo soy profesora del pregrado de Ciencias Sociales en la URGS. ¿Por qué Ciencias Sociales? Porque nosotros no tenemos la separación clásica de las 3 áreas, es decir, no hay una carrera de ciencia política, no hay una carrera de antropología o una carrera de sociología. Lo que nosotros tenemos es una carrera de ciencias sociales, donde el énfasis que el alumno escoge es el énfasis al final, ¿no?, de cuando va a sustentar su tesis de pregrado,
si la sustenta en el área de ciencia política, en el área de sociología o en el área de antropología. Más recientemente, ahora existe también el curso de políticas públicas en algunos lugares y también existe el curso de relaciones internacionales, pero digamos que la ciencia política como ciencia política clásica todavía está dentro de ese curso de ciencias sociales. Y bueno, en Brasil también existen las universidades particulares, entonces existen las con fines lucrativos, a pesar de el tema ser un poco más regulado que en Perú, pero aún así hay, en fin, hay oferta de todo tipo. Y también tenemos, digamos, las universidades sin fines de lucro, las comunitarias, como las diferentes pontificias católicas que existen en Brasil, las universidades jesuitas y otras de ese estilo, que tienen entonces esa particularidad que son sin fines de lucro, y por ser sin fines de lucro también pueden beneficiar de recibir becas del Estado. Entonces esas becas normalmente lo que cubren son los derechos académicos, ¿no? O sea, digamos la pensión que se paga en esas universidades y un estipendio para los alumnos. Entonces, cuando les voy a presentar el sistema de becas en Brasil, en las públicas, digamos, como los estudios son gratuitos, si ustedes no tuviesen una beca, igual no tendrían que pagar la universidad, solo tendrían que, digamos, sustentarse en el país, pero las becas lo que pagan es un estipendio para los alumnos, entonces dedicarse a tiempo completo a sus estudios y a su investigación. Una segunda cosa que hay que saber de la universidad brasileña es los pilares universitarios, digamos, la visión de la universidad brasileña está construida a través de 3 pilares, o alrededor de esos 3 pilares, que son los 3 pilares centrales de la universidad, que son, por un lado, la enseñanza. Entonces, las universidades son un lugar para difundir conocimiento, para compartir conocimiento, para formar los profesionales que la sociedad necesita. Entonces, nosotros tenemos muy claro que, digamos, si no me gusta hablar de esa lógica de clientes en la universidad, pero si tuviésemos algún cliente, el único cliente que las universidades tienen es la sociedad, porque formamos los profesionales que la sociedad necesita. ¿Y cómo formamos esos profesionales? Bueno, difundiendo el conocimiento. ¿Y de dónde viene ese conocimiento? Viene de la investigación. Las universidades brasileñas son universidades de investigación, entonces todos nosotros somos docentes investigadores y tenemos también una parte entonces de nuestra carga dedicada a la investigación, a la producción de conocimiento, a asesorar en el pregrado y en el posgrado, entonces maestría como doctorado. Y un tercer pilar que tenemos es el pilar de la extensión. Aquí la extensión se entiende como el diálogo que tenemos con la sociedad, como el impacto y las acciones que conducimos directamente con la sociedad, entonces justamente yendo hacia la sociedad y aprendiendo con la sociedad para justamente que la universidad esté completamente imbricada, esté completamente inserida, ¿no? En su contexto social. Entonces, es a partir de esos pilares que se desarrolla en la Universidad Brasilera, y en cualquier universidad de Brasil que ustedes vayan, van a tener esos 3 pilares. Entonces, la mayoría de universidades tiene pregrado y posgrado, solo que los sistemas de evaluación de la calidad son separados entre pregrado y posgrado. Entonces, por ejemplo, la regulación del sistema de pregrado en Brasil está a cargo del Ministerio de Educación, que es el que acredita los cursos, verifica las condiciones de calidad y una serie de cosas. Ahora, el sistema de posgraduación depende de otro órgano, que es el órgano rector llamado CAPES, que es la Coordinación de Perfeccionamiento do Pessoal de Ensino Superior. En fin, es una agencia gubernamental que básicamente se ocupa solo del sistema de posgrado y que justamente hace la revisión de todos los programas, crea una evaluación de todos los programas. Entonces, todos los programas de posgrado tenemos notas. Entonces, por ejemplo, de los 60 programas
del área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. La mejor nota que tienen los programas es la nota 7, y solo 2 de esos 60 programas tienen nota 7. Actualmente creo que es la UFMG y la USP que tienen nota 7. De ahí 5 programas tienen nota 6 y 5 programas tienen nota 5. Entonces nosotros en la Universidad de Río Grande do Sul somos nota 5. Esperamos en la próxima evaluación. Entonces las evaluaciones son cuadrienales, cada 4 años. De aquí 2 años va a ser la próxima evaluación. Esperamos poder subir a nota 6. Y entonces las notas del programa dependen de una serie de cosas, dependen de las publicaciones, no únicamente de los docentes, pero también de los alumnos, dependen de una serie de criterios de condiciones, de producción intelectual, de acciones que hagamos con la sociedad. Entonces eso también hace que el sistema sea bastante dinámico. Y entonces, como ven aquí, ese mapa que ven en la pantalla, no sé si da para ver muy bien, voy solo a expandir esta diapositiva y de ahí vuelvo a salir, pero digamos, aquí ustedes ven el número de alumnos en cada estado. Entonces, nosotros en Río Grande do Sul estamos aquí al sur, somos el último estado de la federación, más al sur. Ya tenemos frontera entonces con Uruguay y con Argentina. Y entonces, en fin, es un sistema gigante de posgrado. Y aquí ustedes pueden ver también la distribución por áreas. Entonces tenemos diferentes áreas de conocimiento: ciencias humanas, ciencias agrarias, ciencias exactas. De hecho, en Brasil, creo que Brasil tiene una de las más grandes diásporas de físicos peruanos. Están en Brasil. Entonces tenemos físicos en muchas universidades brasileñas, por ejemplo. Y entonces la CAPES también es la responsable por gestionar gran parte de las becas destinadas a los programas de posgrado. Entonces, en Brasil las becas no son de un profesor en específico, como puede ser en otros países, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Que uno va y busca al profesor y ese profesor va a tener becas. No, en nuestro caso son los programas que tienen las becas, y esas becas pueden tener como fuente de origen la CAPES, entonces, que es esta entidad que regula el sistema, o también el CNPq, que sería el equivalente al CONCITEC peruano, ¿no? Que, digamos, también puede financiarse sea por proyectos o para acciones específicas de programas. Y también existen las fundaciones estaduales que pueden también dar becas para el posgrado. Entonces, existen la fundación más grande, más conocida, es la FAPESP del estado de Sao Paulo. En Río Grande do Sul está la FAPERGS, que es la Fundación de Amparo a la Pesquisa de Río Grande do Sul. Y en fin, después si quieren les dejo esta presentación con todos los recursos, con todos los links para los programas, y ahí también está el sistema Scupira, que es el que da, donde pueden consultar las notas de los programas. Entonces, en general hay un esfuerzo bastante grande de que haya transparencia para que esta información sea conocida y que las personas, digamos, tengan información al momento de decidir, primero, si quieren hacer un posgrado, y en segundo lugar, bueno, quiero hacer un posgrado, ¿dónde voy a hacer un posgrado? ¿No? Entonces, existe toda esta serie de criterios. Y lo segundo es el sistema de becas. Entonces, como ven, existen tanto becas de maestría como de doctorado. Entonces, existe en Brasil el modelo tanto de maestría profesional como de maestría académica, pero la mayoría de becas, ustedes ven, estos son los datos de 2022, y en 2022 había 6.407 becas de maestría en la grande área de ciencias humanas. Entonces, eso claro que se reparten en los diferentes programas de posgrado alrededor de Brasil. Existía un número muy pequeño de becas de maestría profesional, y también un número semejante de becas de doctorado. Entonces, digamos que es un sistema grande de becas. Y entonces,
cómo normalmente funciona la atribución de becas. Entonces, aquí uno postula al programa, entonces a mayor nota del programa, más becas, pero al mismo tiempo a mayor nota del programa muchas veces va a hacer un programa con una selección mucho más competitiva. Entonces, todos esos criterios también influencian al momento de decidir. Y entonces uno primero tiene que entrar en el programa y luego dentro del programa, cada programa tiene su regla de atribución de becas. Entonces el programa va a recibir un número de becas y a partir de los que ingresaron al programa se va a distribuir esas becas a los ingresantes en el programa. Existen algunos programas, no son muchos, pero que también tienen becas específicas a proyectos y entonces ahí también que va a haber una selección. O sea, aquí, principalmente, esas becas están situadas en las universidades públicas o en las universidades privadas sin fines de lucro con notas altas. Entonces, normalmente hay más becas a partir de programas nota 4. De programas nota 4 para arriba, normalmente van a encontrar un número relativamente razonable de becas. Programas con menos de, así, a partir de nota 3 ya son programas que están en riesgo de ser cerrados en la siguiente evaluación, si es que no mejoran algunos de sus indicadores. Entonces, normalmente no son programas que tengan una grande cantidad de becas, pero los programas nota 4, 5, 6 y 7 son programas con, entonces, un número de becas que va a ser distribuido y las becas por proyecto también van a tener lo que se llama un edital, que en Perú se llamarían las bases. Entonces, todo es por proceso de selección pública y siempre va a haber un edital y siempre va a haber posibilidad, entonces, de competir por esas becas. Entonces, lo más importante es estar atentos a los editales, es estar atentos a las bases, es estar atentos al cronograma, estar atentos a los sistemas que cada uno, digamos, va a decir los requisitos y los pasos para poder concursar a esas becas. Entonces, eso funciona para todas las áreas del conocimiento, o sea, no es una cosa específica de la ciencia política, todas las áreas del conocimiento tienen, y de hecho hay estudiantes principalmente, como les decía, en las exactas, tenemos sí muchos estudiantes peruanos viniendo, tenemos estudiantes peruanos yendo a diversos lugares de Brasil, entonces es un proceso que es posible y que varios estudiantes peruanos ya han conocido anteriormente. En las humanidades un poco menos, de hecho, hay menos presencia de estudiantes extranjeros en las humanidades que en las exactas, pero eso no significa que es imposible. Y nosotros tenemos también, por ejemplo, mi programa tiene estudiantes mexicanos, tiene estudiantes bolivianos, tiene estudiantes uruguayos, tiene estudiantes argentinos, entonces son programas que están acostumbrados a recibir estudiantes extranjeros y que de hecho es del interés de los programas recibir a los estudiantes extranjeros. Con relación a la ciencia política brasileña, y ahí es bueno, digamos, saber de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de ciencia política. Entonces, como nosotros les dije, ¿no?, anteriormente, hay 60 programas de ciencia política. ¿Significa que todos enseñan exactamente la misma cosa? No necesariamente. Lo que tenemos es que en la CAPES hay una gran área denominada Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y en esta gran área hay 3 tipos de programas de posgrado que existen en Brasil. Por un lado, los programas de ciencia política, que son los primeros programas que surgen, entonces son los más tradicionales, los más antiguos, los que tienen, digamos, una tradición más consolidada, y que van a ofrecer las disciplinas clásicas de ciencia política como teoría del Estado, teoría de la democracia, en fin, y van a tener, digamos, una agenda más próxima de lo que podremos entender sea ciencia política norteamericana o sociología política europea. Luego vamos a tener los programas de relaciones internacionales, que ya aquí en Brasil son una área consolidada, que entonces tiene un pregrado propio y que entonces se van a enfocar en las discusiones de relaciones internacionales.
Algunos programas de ciencia política, es el caso del programa en el que yo pertenezco, también van a continuar teniendo una línea de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque son los programas más antiguos, nacieron con líneas de investigación que tenían estas tres áreas, entonces que tenían relaciones internacionales, que tenían ciencia política y que tenían políticas públicas, y varios de estos programas más antiguos han continuado a investigar esas tres áreas. Pero los programas un poco más modernos, digamos, que tienen unos 20 años, ya han surgido especializándose en una de estas tres áreas. Entonces, hay algunos programas que solo se especializan en relaciones internacionales, otros que solo se especializan en políticas públicas. Por eso es bueno ir atrás de los diferentes programas, conocer cuáles son sus focos de atención, y algunos recursos que nos ayudan para eso son primero las asociaciones profesionales. Entonces aquí tenemos 2 asociaciones profesionales temáticas. Uno que es la ABCP, que es la Asociación Brasileña de Ciencia Política, que hace siempre un encuentro anual y que también hace un encuentro de estudiantes de posgrado y pregrado, que normalmente este año, por ejemplo, va a suceder en agosto. Y la segunda es la Asociación Brasilera de Relaciones Internacionales, la ABRI, que también hace un encuentro anual para, tanto para investigadores como para estudiantes de pregrado y posgrado. Y la lista de programas, entonces la lista completa de programas, por ejemplo, está disponible aquí en el site de la ABCP. Entonces, dependiendo de cuál programa, dónde ustedes quieran ir, van a tener esas diversas posibilidades y, digamos, van a poder hacer su énfasis en, no, yo quiero, digamos, una ciencia política más clásica, o no, mi foco es relaciones internacionales, o no, a mí me interesa más políticas públicas. Entonces, siempre vean el perfil del programa al cual ustedes están direccionando, y claro que aquí las páginas web de los programas son el mejor recurso para poder familiarizarse con lo que está sucediendo en el programa, pero no únicamente las páginas web, también tenemos el sistema LATES. El sistema LATES es el sistema de currículos. Entonces, digamos, lo que el CONCITEC trató de montar con el DINA, RENACIT, en fin, no sé ahora cómo se llama, CTI Vitae, pero que, digamos, es un gran banco de currículos de investigadores. Entonces, todos los que están de alguna manera vinculados con la investigación, entonces desde estudiantes de pregrado que tienen actividades de investigación hasta investigadores consolidados, todos tenemos un LATES, que es nuestro currículo, donde está entonces todas nuestras actividades de enseñanza, donde están nuestras actividades de investigación, nuestros proyectos, nuestras publicaciones, y entonces ustedes también pueden buscar a los profesores que les interesan en el sistema LATES, que es un sistema que depende del CNPq, y también familiarizarse entonces con los investigadores de esos programas de posgrado. Ahora, específicamente sobre el programa al que yo pertenezco, entonces, que es el programa de posgrado en ciencia política. Entonces, claro, yo entré como profesora, entonces ya como profesora adjunta, pero digamos, profesora nombrada en la Universidad Federal de Río Grande do Sul a inicios del año pasado, entonces en febrero del 2023, y uno entra, digamos, como docente de pregrado y pide su credenciamiento, pide, digamos, su registro a partir de la evaluación del currículo como docente del programa de posgrado. Entonces hay un filtro más para poder ser docente de posgrado. Y a partir de allí, por ejemplo, yo estoy habilitada para asesorar tanto tesis de maestría como tesis de doctorado. Entonces, actualmente tengo 2 alumnos de doctorado que estoy asesorando. Uno de mis alumnos es de Angola y investiga el proceso, entonces, de socialización política de jóvenes en Angola en la transición post-periodo autoritario. Y mi alumna es brasileña, pero investiga la Revolución Cubana a partir entonces de biografías. La verdad es que ella está haciendo prosopografías para analizar los cambios de los valores pre- y post-Revolución Cubana
en los participantes del movimiento de la revolución, y ella acabó de volver de lo que llamamos un doctorado sandwich, ¿no? Que es un intercambio de 6 meses en el que estuvo en la Universidad de La Habana, en Cuba. Entonces también tenemos esos componentes internacionales en el posgrado. Entonces, el PPGCP de la URGS, ¿no? El Programa de Posgraduación en Ciencia Política, es uno de los más antiguos de Brasil. Acabamos de celebrar 50 años, de hecho, en noviembre del año pasado hicimos un evento para conmemorar los 50 años de existencia. Entonces, somos un programa con una tradición de investigación consolidada. Somos un programa nota 5 en la evaluación más reciente. Ya fuimos 6, solo que la URGS tiene una particularidad, digamos. Hace 50 años, cuando el programa nació, éramos un programa de ciencia política comprensivo, entonces que tenía todas las áreas de ciencia política, pero a lo largo del tiempo, digamos, que hubo una especialización y fueron surgiendo los programas en estudios estratégicos, entonces que tiene un foco de relaciones internacionales, pero más desde la estrategia y la geopolítica. Y por el otro lado surgió el programa de posgrado en políticas públicas, y entonces eso llevó a una cierta división del área, y entonces todo el programa, digamos, grande, que era nota 6, cayó a nota 4, y con el tiempo nos hemos ido entonces recuperando, y esperamos ser nota 6 en la próxima evaluación, pero eso depende del trabajo de todos nosotros, claro. En fin, entonces somos un programa que organiza periódicamente el Seminario Internacional de Ciencia Política, somos un programa que tiene una familiaridad con América Latina y con África, como les dije, tenemos diversos estudiantes africanos, tenemos núcleos de investigación sobre África, tenemos núcleos de investigación sobre América Latina, tenemos docentes también latinoamericanos, entonces, por ejemplo, el profesor Leonardo Granato es argentino, yo soy peruana, tenemos diversos diálogos con colegas aquí de toda la región, y claro, somos un programa que está en Porto Alegre, que es una ciudad, yo diría de una talla humana. Es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, que tiene una gran oferta cultural. Ya fue mejor, pero aún así es muy buena. Entonces es una ciudad dinámica y no es tan grande como Sao Paulo o Río. Hace un poco más de frío, eso sí, en invierno nuestras temperaturas pueden llegar a los 4 o 5 grados, pero en verano llegan a los 37, así que tenemos una gran amplitud térmica, pero es, digamos, una capital también con una historia política muy rica, digamos, fue el lugar de nacimiento del Foro Social Mundial, entonces es un lugar con una tradición política, una tradición democrática, es donde nace el presupuesto participativo, entonces sí hay una tradición de experiencias políticas muy rica en el sur de Brasil. Y claro, el programa tiene 4 líneas de investigación. Entonces tenemos docentes, más o menos de 5 a 6 docentes en cada una de las líneas de investigación, y como pueden ver tenemos diversos temas que son desarrollados en el contexto de nuestro programa. Entonces, la primera línea cultura política, que es a la cual pertenezco y que les voy a presentar con un poco más de detalle. La segunda, que es la línea de instituciones políticas y estudios sobre élites, entonces que van a estudiar partidos y también van a estudiar mucho el gran foco del programa es una sociología política del judiciario, entonces tenemos estudios del Poder Judicial bastante desarrollados en esa línea, y también tenemos estudios de partidos políticos. En la tercera línea, que tenemos política internacional y estudios de defensa, digamos, tenemos esa lógica de política internacional, principalmente el sur global, tenemos estudios de defensa, entonces relaciones civiles, militares, que son centrales, por ejemplo, para lo que está pasando ahora en Brasil, ¿no? Entonces, esa línea también estudia esos temas. Y la cuarta línea de investigación, que es teoría política, democracia y participación, entonces, que va a estudiar, digamos, la teoría política más clásica, los fundamentos y los desafíos de los procesos de democratización, de los retrocesos democráticos y todo lo que tiene que ver con participación política, que también es un tema que fue central en la agenda local de Porto Alegre.
Entonces, yo pertenezco desde el postdoctorado, entonces tuve la oportunidad de hacer mi postdoctorado con uno de los docentes de la línea de Cultura Política. Entonces, cuando me integro al programa, comienzo a participar como docente de la línea de investigación, pero yo ya participaba como investigadora postdoctoral y luego como investigadora colaboradora de las actividades de la línea de investigación de Cultura Política. Para ustedes saber un poco cómo funciona el proceso de admisión en nuestro programa de posgrado. Entonces, primero que el proceso de admisión es anual. Entonces, acabamos de cerrar nuestro proceso de admisión. De hecho, estuve en la comisión de selección de maestría este año, por ejemplo. Y este año tuvimos 37 candidatos para 20 vacantes de maestría. Entonces, solo para que tengan una idea, pero ese número, claro, varía todos los años. Y también el número de vacantes puede variar cada año. Entonces, no es, digamos, una garantía que va a haber 20 vacantes, por ejemplo, cada año. Pero nuestro proceso de admisión es anual y nuestra estructura de cursos es semestral. Entonces, en el último proceso tuvimos 20 vacantes de maestría, 20 de doctorado y aproximadamente de 9 a 10 becas por cada nivel. Eso también es un número variable porque depende, en fin, de una serie de cosas. Entonces, siempre es bueno estar acompañando las informaciones del programa. También es una novedad que este año tuvimos, aquí existen políticas públicas de acciones afirmativas, entonces el 30% de las vacantes están reservadas para candidatos que se declaran, tenemos candidatos negros, candidatos pardos, entonces, entonces se entiende en Brasil hay una definición a partir del color de piel. Entonces, por ejemplo, yo me declaro parda, porque claro, es por fenotipo esa autodeclaración racial. Entonces tenemos candidatos negros, candidatos pardos, candidatos indígenas y también tenemos candidatos para migrantes en situación de vulnerabilidad, porque la URGS también ha tenido un histórico de apoyo a candidatos refugiados y migrantes en situación de vulnerabilidad. Y en fin, las condiciones de las acciones afirmativas también van a ser precisadas en las bases, pero tenemos entonces un 30% de las vacantes para candidatos que se autodeclaren. Caso no llenen las 30 vacantes, bueno, esas vacantes pueden ser convertidas a lo que se conoce como amplia concurrencia, ¿no? Que es, digamos, las candidaturas abiertas. Pero felizmente hemos tenido una procura, una búsqueda bastante amplia de candidatos, principalmente, por ejemplo, tenemos varios candidatos de diversos países de África que nos han buscado y que han ingresado al programa. Entonces, eso también lleva a mejorar la diversidad del posgrado y específicamente de nuestro posgrado. Nuestras clases son en portugués, sí, o sea, es fundamental saber portugués. Creo que el portugués, para leer, el portugués es relativamente simple, o sea, es muy parecido al español. Es claro que a veces hablarlo necesitas algunas variaciones hasta poder entenderlo, pero es algo que se aprende relativamente rápido, es algo que hay varios candidatos de otros países que han venido y hablan poco portugués y al convivir todos los días con brasileños, al estar expuestos, digamos, a ese contexto, van, digamos, aprendiendo portugués. Es claro que también la universidad ofrece cursos de portugués para extranjeros, entonces claro que también hay una selección, hay que candidatarse, pero hay recursos para aprender portugués aquí. Pero claro que, como el profesor Leonidas habló, siempre ayuda a saber un poco del idioma previo, entonces si piensan en candidatarse en algún programa en Brasil, ir aprendiendo portugués tal vez no sea una mala idea, pero también tenemos algunas clases en español y otras en inglés, pero la mayoría sí son en portugués. Todo proceso de admisión en toda universidad brasilera, pues incluida la nuestra, tiene un pago por derechos de inscripción en el proceso de admisión. Solo que el pago necesita de algo que se llama un CPF, que es, digamos, el número de contribuyente brasilero. Y como los candidatos extranjeros no tienen ese CPF, de hecho es algo que uno
tiene el momento en que llega a Brasil. Entonces, si alguien quiere venir a Brasil y vivir en Brasil, va a tener que tener ese CPF, no importa si seas brasileño o extranjero. Pero como las personas que no viven en Brasil no tienen ese número, no pueden generar el comprobante para pagar y no pueden ir a pagar al banco. Entonces, la mayoría de universidades en Brasil exceptúa del pago a los extranjeros, justamente por esa dificultad de pago. Solo que la excepción de pago debe ser solicitada. Entonces, todas las bases van a decir cuándo se debe solicitar la excepción del pago y tiene que ser durante ese periodo. Porque acuérdense, es un proceso público. Entonces, si piden la excepción fuera de ese periodo, lamentablemente la comisión no tiene nada que hacer, no les va a poder dar esa excepción. Entonces, seguir el cronograma es muy importante. En cuanto al proceso migratorio, es relativamente fácil, las visas de estudiantes no demoran mucho tiempo, no está teniendo problema de visa, y además hay la visa Mercosur. Entonces la visa Mercosur da una serie de facilidades, porque por ejemplo la visa Mercosur nos da derechos de poder trabajar también en el Perú, en el país en el que vinimos. Es claro que si uno es becario a tiempo completo, ahí sí hay ciertas restricciones sobre acumular beca y trabajo. Pero, por ejemplo, si uno no tiene una beca y quiere venir y trabajar, claro que con las debidas convalidaciones y dependiendo del área, pero hemos tenido colegas que han trabajado y han hecho su maestría, por ejemplo. Entonces, con la visa Mercosur eso es posible. Y en fin, siempre estén atentos a la publicación de los editales, de las bases, sus cronogramas y sus requisitos. Ahora, y ya para ir finalizando, pero sobre la línea de cultura política, entonces que yo les comenté que es la línea de la que hago parte y que es una de las líneas históricas del programa de posgrado, y entonces creo que es una de las líneas que está más consolidada dentro de nuestro programa porque tiene una continuidad histórica, es decir, la línea de cultura política es una línea que existe desde la fundación del programa. Entonces fue fundada con profesores como Francisco Fejas, que, en fin, falleció lamentablemente el año pasado, pero, en fin, que fue rector de la universidad, entonces que tiene una serie de contribuciones, y principalmente por el profesor Marcelo Vaquero, que es profesor que continúa actuando como profesor emérito en el programa, entonces ya casi no asesora o asesora muy poco, solo contados alumnos, pero que continúa participando activamente en las discusiones del programa. Es una línea de investigación que sigue esta tradición comportamentalista inaugurada por Alvin y Verba, entonces con exponentes como Ronald Inglehart o Pippa Norris. Digamos que viene de esta corriente más estadounidense, pero creo que la Escuela de Porto Alegre, que es como están denominando la tradición en el programa, tiene una mirada bastante crítica a esta perspectiva desarrollada en el norte global, principalmente de esta idea de que se podría exportar la democracia o que existiría algo llamado cultura cívica o que existirían, digamos, una receta para construir instituciones democráticas. Hasta porque lo que está sucediendo en los contextos del norte global nos muestran que ninguna cultura cívica garantiza realmente consolidación de las democracias y que, en fin, usamos las herramientas de la cultura política desde una forma más descriptiva para construir nuestros propios conceptos analíticos. Entonces, la línea de investigación actualmente tiene como profesores al profesor Alfredo Bugliano, al profesor Gustavo Groman, al profesor Enrique Castro, al profesor Jennifer Moraes, al profesor Rodrigo González y, claro, también estoy yo. Y bueno, como les comentaba, tuvimos a profesores importantes como Francisco Fejas y también a la profesora Sonia Haniszewski, que fue muy importante para el programa y que lamentablemente falleció en 2019. Algunas de las actividades que estructuran la línea de pesquisa son, por una parte, la Encuesta Mundial de Valores. Entonces, somos la sede de la Encuesta Mundial de Valores en Brasil, que es una encuesta longitudinal que existe desde los años 80. Entonces, por eso somos una línea de investigación que hace mucha investigación empírica,
porque en el caso brasileño, la encuesta mundial de valores, entonces es una encuesta que se repite cada 5 años, entonces cada 5 años vamos a tener un campo cuantitativo, ¿no? Una investigación de tipo survey que va a tener una cobertura nacional. Y aparte nosotros ya, esta es la segunda vez que también, además de el campo cuantitativo, hacemos un campo cualitativo, entonces son grupos focales sobre algunos temas de la encuesta que decidimos enfatizar en esa ola. Entonces, es un programa que nuestra investigación tiene una tradición de trabajo multimétodos, tanto con métodos cuantitativos muy sofisticados, entonces tenemos gente que trabaja con inteligencia artificial y algoritmos, por ejemplo. A la mayoría de nuestros alumnos está trabajando con R y domina, digamos, estadística a un nivel medio avanzado, pero eso es algo que puede, digamos, formarse durante la maestría y durante el doctorado, y también trabajamos con métodos cualitativos, ¿no? Entonces, en una perspectiva mixta. Y también somos del NUPESAL, del Núcleo de Investigación sobre América Latina, que también tiene varias décadas actuando y estudiando América Latina desde una perspectiva comparada. Entonces, tenemos grupos de investigación muy activos, diversos y con proyectos con financiamiento. Entonces, por ejemplo, en la actualidad coordino un proyecto que tiene financiamiento para hacer campo, entonces principalmente cualitativo, para investigar estudios y valores sobre cambio climático y medio ambiente en 3 países, en Brasil, Bolivia y Perú, justamente para desarrollar un instrumento que sería un cuestionario. Estamos tratando de hacer una batería de 5 preguntas, es una cosa muy corta, pero para eso estamos haciendo todo el campo cualitativo, para proponerle a la Asociación Mundial de Valores, entonces, para proponer que en la próxima ola de la Encuesta Mundial de Valores, que sería en 2027 o 2028, incluyan, tal vez a nivel mundial, nuevas preguntas sobre cambio climático y transición energética. Entonces, eso es una de las cosas que estamos actualmente desarrollados, aparte del proyecto de la Encuesta Mundial de Valores, aparte de proyectos sobre socialización política en jóvenes, y así por delante. Entonces, tenemos varios investigadores con proyectos activos, y claro, esos proyectos no pagan las becas de los alumnos, eso viene del programa, pero sí pagan trabajo de campo. Y entonces es importante, principalmente una línea que tiene una base tan empírica, contar con financiamiento para poder hacer ese campo. Y claro, siempre estamos, digamos, compitiendo por más financiamiento. Entonces, nuestros temas de investigación son tanto temas tradicionales, socialización política, democracia, autoritarismo, conservadurismo, y también no tradicionales como tecnologías. Entonces, estamos trabajando sobre inteligencia artificial, cambio climático, transición energética, fake news, en fin, todos esos temas que tratamos de abordar desde esa perspectiva de cultura política. Entonces, y también trabajamos diversos países alrededor del mundo, entonces Angola, Cuba, Perú, Bolivia, en fin, tenemos una serie de tesis sobre diversos lugares en el mundo. Ya como conclusión y para ir cerrando, entonces, ¿cuáles serían algunos consejos finales que yo tendría para ustedes, caso ustedes estén interesados en hacer un posgrado afuera y específicamente un posgrado en Brasil? Primero, que si están interesados en postular, prepárense con antecedencia. O sea, un proceso de candidatura es un proceso que puede demorar varios meses en prepararse. ¿Por qué? No dejen las cosas a última hora, porque ustedes van a ver que existen diversos requisitos para postular el programa y que muchas veces esos requisitos, dependiendo de las burocracias, pueden demorar un poco de tiempo en obtenerse. Entonces, no sé, me pidieron mi histórico de pregrado, pero tiene que tener el detalle de mis profesores. Y ese es un formato que mi universidad no necesariamente va a emitir. Entonces tengo que prepararme para pedir con antecedencia. Me están pidiendo tal documento. Bueno, si tienen un poco de tiempo, van a poder consultar con la Secretaría de los Programas para preguntar, este documento es equivalente a este que están pidiendo, y normalmente la gente responde y les dice, sí, no, es mejor buscar este otro documento. Entonces,
hacer eso con antecedencia, ver los requisitos con antecedencia, siempre ayuda a que no esté a última hora como, cerró el edital, no pedí mi excepción, cerró el edital, no tenía tal requisito. Entonces, ayuda principalmente cuando uno es un candidato extranjero, a llevar las cosas con más calma. Entonces, los sistemas administrativos pueden ser desafiadores, entonces tengan en mente eso cuando van a candidatarse al extranjero. Eso no significa que no lo hagan, solo que planeense un poco como ustedes harían para cualquier otro país. Entonces, también necesitan tener ese tiempo para preparar sus candidaturas. Segundo consejo, revisen las bases y los requisitos, entonces estén atentos al cronograma y a toda la documentación necesaria. Las bases son la Biblia del candidato, entonces, en fin, léalas con atención. Es importante tenerlas como referencia. Otra sugerencia, y esto tiene que ver principalmente si se interesan en programas académicos, que son la mayoría en Brasil, pero entonces si están presentando un programa académico, comiencen a participar en actividades de investigación desde el pregrado, actividades voluntarias, publicaciones en revistas de pregrado, organización de eventos, participación en congresos, en fin, todo lo que sea para nivel de pregrado va a ser valorizado en su candidatura. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que en las bases va a haber una tabla un cuadro que va a decir la puntuación por cada categoría. Y entonces muchas veces estas actividades van a tener una puntuación y eso va a permitir que, digamos, cuando se haga el ranking final de las candidaturas, tengan una mejor nota en lo que se conoce como la nota de currículo. Entonces, es importante, eso es valorizado. Aquí en el pregrado nuestros estudiantes tienen varias oportunidades para participar de eventos, hacer iniciación científica, publican revistas de pregrado, entonces, como lo que ustedes están haciendo aquí en el taller. Entonces, todas esas cosas son importantes, es necesario hacerlas y además es necesario tener las constancias de esas actividades, porque todo precisa ser documentado. Entonces, juntar toda esa documentación también lleva un tiempo, por eso planearse con antecedencia. Revisen las páginas web, eventos y publicaciones del programa, de los grupos de investigación, de los profesores que les interesan. Eso es algo muy común que es preguntado en las entrevistas. ¿Conociste el programa? ¿Qué cosa te interesó más? O, por ejemplo, cuando la gente prepara su proyecto y quiere postular a la línea cultura política, pero no sabe qué cosa es cultura política, eso ya puede, digamos, cambiar las impresiones del jurado, que cada año cambia el jurado del proceso de admisión. Entonces es importante sí mostrar que ese interés fue más allá de, vi el título del programa. No, realmente fui atrás y entiendo cuál es la contribución que yo también puedo hacer en ese programa y cómo que ese programa puede contribuir en mi formación. Y una última recomendación es que contacten a los alumnos del programa. Entonces, muchas veces ustedes van a ver en las propias páginas a los nombres de los alumnos o los alumnos etiquetados o en redes sociales también van a ver a los alumnos divulgando las cosas que están haciendo. Contáctenlos, realmente nuestros alumnos, además de ser muy simpáticos y, en fin, muy competentes en lo que hacen, tenemos varios alumnos nacionales e internacionales que son muy amables y que les pueden dar informaciones valiosas sobre sus experiencias, porque creo que también ese diálogo con gente más próxima a su generación y que está pasando recientemente por esas experiencias también ayuda a tener un mejor panorama. Entonces creo que no tengan dudas en contactarlos, en dialogar con ellos, porque realmente también pueden ser una ayuda vital en ese proceso. En fin, creo que quedo por aquí y quedo entonces disponible para responder a sus preguntas. Ese es mi email, entonces caso también quieran escribirme, en fin, les paso la palabra. Muchas gracias por la atención. Un placer, profesora. Realmente encantados con su presentación, que no dudamos es bastante constitutiva y de interés para los compañeros que desean expandir sus estudios. En ese sentido, antes de pasar a la sección de preguntas, recordarles a todos de que para poder registrar asistencia, ingresan al formulario que se está enviando. Como señaló la doctora, es importante poder registrar la participación en eventos
y esa es una forma para poder hacerlo con la acreditación de la Escuela de Ciencia Política. Ahora, continuando, respecto a la sesión de preguntas, pueden levantar su mano para efectuarlas, aunque de manera previa, comentar que me han llegado ya 2 preguntas al formulario de preguntas primeramente enviado. La primera pregunta es, ¿en la Universidad de Instituciones Políticas Creo que no claro, se está escuchando? Sí. La primera pregunta sería, en la especialización de las instituciones políticas y estudios sobre las élites, ¿cómo se relacionan ambos aspectos? En la línea de investigación de instituciones, digamos, están estudiando principalmente élites en el Poder Judicial. Ese es el énfasis que hay en el programa. Eso no significa que no haya otras formas o otras instituciones que se desarrolle esa idea, pero en la línea de investigación de élites, básicamente están siendo élites en instituciones específicas, cooptación de determinadas instituciones, redes de poder en determinadas instituciones. Entendido, profesora. Nuevamente, volvemos a invitar a los asistentes a que levanten la mano también para poder efectuar su pregunta de manera oral si así lo precisan. La siguiente pregunta es, ¿qué ventajas específicas ofrece la Universidad de Río Grande para los estudiantes de posgrado en ciencia política en términos de su enfoque interdisciplinario y su conexión con el entorno político y social de Brasil? Creo que la URGS primero es la más grande universidad del estado. Entonces la Universidad de Río Grande do Sul es una de las más grandes del sur de Brasil, de la región sur. Entonces es una universidad que tiene una importancia en la sociedad brasileña y principalmente en la sociedad gaúcha, ¿no? Aquí en Río Grande do Sul, los que son de Río Grande do Sul los llaman los gaúchos, ¿no? Y la URGS entonces está presente, por ejemplo, en las diferentes plataformas de diálogo con la sociedad civil, está presente en diversos espacios para tomar decisiones. Entonces tenemos, digamos, una vivencia en tiempo real de diversas discusiones políticas. No es la capital, pero es un lugar importante. Es un lugar importante también con relación al Mercosur. Entonces tenemos una proximidad muy grande con Uruguay, con Argentina, y tenemos entonces esa proximidad, no únicamente geográfica, pero también de muchas personas que vienen de esos lugares, entonces que también da ese pensamiento regional. Y también, bueno, la URGS, al ser una universidad grande, también gana proyectos y entonces tiene también varios proyectos en actividad. Y tenemos una diversidad de docentes, es un programa grande, o sea, con relación a otras universidades del estado, somos tal vez un programa grande de ciencia política. Entonces eso también es interesante porque es una dinámica diferente tener, digamos, programas grandes con muchos investigadores, con muchos alumnos, porque siempre hay actividades, siempre hay eventos, siempre hay posibilidades de discusión y también siempre hay posibilidad de internacionalización. Entonces somos una universidad que también realiza muchas actividades de internacionalización. Entonces tenemos varios alumnos que van a ir de intercambio en el posgrado y recibimos también varios investigadores de diversos lugares del mundo. Entonces tenemos ese perfil que da esas ventajas a los alumnos. Excelente, profesora. Muchas gracias. Por el momento no hay más preguntas. Nuevamente remarco, pueden levantar la mano si desean efectuar una pregunta y esperaremos un minutito a ver si alguno se anima a efectuar un comentario adicional más. Bueno, tal parece que ya ni más dudas. La ponencia, según un compañero comentó, ha sido bastante clara. En ese sentido, agradezco nuevamente a la profesora Sofía Vizcarra por su participación, también a la profesora Leonidas Lucas Ramos por su disposición, por contribuirnos y también colaborar a efectuar el actual evento. Quedo atento al envío de las diapositivas para poder compartirlas con los compañeros asistentes a la presente actividad y
Si alguno quisiera dar unas palabras finales, cedo la palabra. Profesor Leonidas o profesor. Nada, yo agradecer a Sofía, pueden escribirle, obviamente, si tienen alguna consulta. Y en todo caso, como constantemente ha estado mencionando la profesora, es siempre ser, y de manera muy importante, curiosos, ¿no? Estar identificando esas páginas web para identificar los programas, dónde me gustaría estudiar, me siento más cómodo aquí, estos profesores están desarrollando esta línea de investigación, me gustaría ir por aquí, cómo vinculo mi tesis de pregrado con esa maestría que yo pretendo llevar, porque eso también es una carta de presentación, ¿no? Te muestran tus habilidades y demás. Entonces sean eso, curiosos, en todo el sentido del término. Y otra habilidad que hay que tener en cuenta es prever, ¿no? Todos los escenarios, tener todos los documentos ya listos, bien ordenados, tener su carpeta que diga certificados y todos bien ordenados, ¿no? Todos PDFeados, sin lugar a duda. Eso ayuda mucho y a mí me ha ayudado particularmente en muchos concursos, tener todo ordenado de tal manera que cuando se dé la oportunidad tengas todo listo y no tengas que, digamos, en ese momento hacerlo todo, ¿no? Y eso al mismo tiempo te ayuda para tener muchas posibilidades de concursos, ¿no? O posibilidades de becas y demás. Y sobre el idioma, siempre insisto, es un idioma muy bonito, además tiene muy bonitas palabras, saudade, por ejemplo, ¿no? Nuevas que realmente inicien por lo más, digamos, cercano y bacán que tenemos, que es la música, ¿no? La música brasileña, el cine brasileño, la literatura brasileña, y a partir de eso pueden ir generando también. Hay un cherry, no, bueno, es de la embajada brasileña. El costo para estudiar portugués en la embajada brasileña aquí en Lima es muy barato. ¿Ok? Un semestre te cuesta $200, un poquito más de pronto, todo el semestre, ¿ok? Y de manera muy práctica tú aprendes rápidamente, después ves cine y demás y rápidamente te vas a enganchar con el portugués. Eso sería mis últimas recomendaciones. Dime. Solo sobre la embajada, porque el gobierno Bolsonaro había suspendido, pero me parece que este año volvieron las becas PQPG. Las becas PQPG eran un tipo de beca que daba a través de las embajadas de Brasil y que eran para ciertos países, principalmente América del Sur y África, y que daban para pregrado y posgrado. Y ahí la propia embajada hace una convocatoria para los alumnos que normalmente son los que ya están estudiando portugués, entonces ahí sí hay un requisito lingüístico. Claro. Y abren llamada para becas. Entonces, sí, también vale la pena estar atento. El instituto aquí en Lima se llama el Instituto Guimaraes Rosas, que es de la embajada, tiene su sede en Miraflores, bacán, es un himno de portugués, y la pasé excelente, la experiencia fue muy buena porque además es muy práctico, te enseñan al toque. Lo único malo es que no es cada mes, tienen ciertas convocatorias a principio, a mitad y creo que a fin de año, para que tú te puedas inscribir y estudiar el portugués. Así que, nada, averigüen eso. La inscripción fue muy rápida, pagué con la tarjeta y a la semana ya estaba inscrito, a los 15 días ya estudiando. Así que matricúlense cuanto antes y también creo que hay presencial, ¿no? Entonces, y además que obtienes mucha información. Guimaraes Rosas, el Instituto Guimaraes Rosas, de la Embajada brasilera. Eso sería por mi parte. Profesora Sofía, ¿le gustaría añadir algo más de manera final? Creo que, en primer lugar, agradecer nuevamente la invitación. De ahí, en fin, si tienen alguna duda pueden contactarme, también estén atentos a los diversos redes sociales, páginas web, porque también siempre hay muchos eventos y claro, después de la pandemia hay muchos eventos online y pueden participar de eventos en Brasil sin necesariamente tener que viajar
a Brasil, entonces congresos de estudiantes, congresos de asociaciones, o sea, si tienen un poco a veces de curiosidad o duda, qué cosas estarán discutiendo, bueno, da para registrarse como asistente en diversos congresos y conocer un poco las discusiones, familiarizarse con esas discusiones, con la lengua, entonces creo que eso, mantengan ese espíritu curioso y ahora hay muchos recursos y muchos caminos también para, digamos, seguir esa curiosidad, entonces aprovechenla. Muchísimas gracias y entonces quedo a disposición para cualquier consulta.